¿Por qué debemos ayunar? ¿O por qué no debemos ayunar? Vamos a ir a un texto que está en el Evangelio de Mateo. Es el capítulo número 4. Bueno, el Señor nos ha permitido también traer unas cuantas Biblias para que toda la congregación, o por lo menos la mayoría, pueda seguir la predicación por medio de la palabra. Todos tenemos el capítulo 4 de Mateo. Amén. Dice la palabra de Dios. Vamos a prestar mucha atención. Desde el versículo 1 hasta el 11 vamos a leer. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, sintió hambre. Se le acercó el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. El Señor respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad, lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, tírate abajo, pues escrito está, a tus ángeles mandará acerca de ti, en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adoras. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. El diablo entonces lo dejó y vinieron ángeles y lo servían. Vamos a rogarle nuevamente al Señor que nos dé esta mañana entendimiento para que esa palabra que Él tiene, que es Dios el que la tiene para cada uno de nosotros, pues haga un efecto interior en cada uno de nosotros. Por eso clamamos que su Santo Espíritu nos dé sabiduría y entendimiento a todos nosotros, porque todos nosotros dependemos de Dios para que nuestra vida realmente tenga sentido. Bendito Señor, en el nombre de Jesús imploramos, clamamos, Señor, a ti, para que tu Espíritu Santo nos dé sabiduría y entendimiento, para que tu palabra, Señor, pueda ser asimilada, pueda ser entendida, pueda ser vivida intensamente por cada uno de nosotros, y la llevemos de tal manera que nos mueva, Señor, a actuar como ella nos manda, en el precioso nombre de Jesús. Amén. Seguimos como con una secuencia de cosas que el Señor Jesucristo hizo en el inicio de su ministerio aquí en esta tierra. Hace 15 días, 6 hermanitos de acá de la congregación se bautizaron. Pero lo que nos importa a nosotros es lo que significa para cada uno de nosotros esas acciones. Y vemos que no solamente las personas se bautizan, sino que hay alguien muy especial que se bautizó. Y esa persona es nuestro amado Salvador Jesucristo. Y veíamos que el bautismo de nosotros tiene
un sentido, y es que nosotros le entregamos a Dios esa vieja manera de vivir, la sepultamos y nacemos a una nueva forma de vida, nosotros como pecadores. Pero ¿qué vimos entonces con respecto al bautismo de nuestro Señor Jesucristo? Que si el bautismo es un símbolo de entregar el pecado, de sepultar el pecado y renacer a una nueva vida, entonces el bautismo del Señor Jesucristo no tendría realmente ningún sentido. ¿Por qué? Porque a diferencia de nosotros, el Señor Jesucristo nunca pecó. Nunca pecó. Él es un cordero sin mancha, sin pecado. Él vino a este mundo en forma de hombre y vivió todas las cosas de los hombres, todas las cosas de nosotros menos el pecado. O sea que hay una diferencia muy grande. Y sin embargo Él se bautizó. ¿Para qué? Para enseñarnos a nosotros. Para enseñarnos a nosotros porque Él es nuestro modelo. Para hacer las cosas que nosotros, haciéndolas, imitándolo a Él, nos conducen a la verdadera bendición. A la verdadera bendición. Porque a veces nos cuesta tanto trabajo obedecer las cosas de Dios. ¿Y qué es lo único que conseguimos con obedecer las cosas de Dios? Bendición. Los mandamientos son formas que Dios ha puesto para que nosotros, al cumplirlos, experimentemos la verdadera bendición del Señor. Los matrimonios, por ejemplo. ¿Cuándo un matrimonio experimenta la verdadera bendición del Señor? Cuando se somete a cumplir los mandamientos tal como el Señor los mandó. Pero nosotros, desafortunadamente, somos un poquito díscolos, un poquito complicados, y nos gusta hacer las cosas a nuestra manera, y entonces, en consecuencia, nos perdemos la bendición. ¿Qué ocurrió cuando el Señor Jesucristo se bautizó? ¿Qué ocurrió? ¿Qué vino sobre Él? Una paloma, pero esa paloma fue obediente. Pero recibió algo, lo que estaban diciendo, una paloma que es el Espíritu Santo. Es decir, Dios, nosotros queremos tener las bendiciones de Dios, y para nosotros las bendiciones de Dios de pronto se convierten en algo material. Tener una buena esposa, tener unos buenos hijos, tener unos amigos muy queridos, tener una buena casa. Hay tantas cosas que son bendiciones para nosotros. Pero esta mañana veíamos que hay algo especial para la vida del creyente, y es el Espíritu Santo. ¿Por qué el Espíritu Santo? Ese Espíritu Santo que vino sobre el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Cuando nosotros nos bautizamos es con un motivo, además de un motivo de obediencia. Ese motivo de obediencia nos da un favor inmerecido, inmenso, que es el Espíritu Santo. La gente dirá, pero ¿para qué el Espíritu Santo? ¿Para qué el Espíritu Santo si es mejor, son mejores las cosas materiales que las cosas espirituales, de acuerdo a nuestra experiencia? Pues de acuerdo a la palabra de Dios, nos hemos perdido de las cosas mejores por no anhelarlas y por no buscarlas. El Espíritu Santo es la persona que todos nosotros debiéramos anhelar en nuestra vida. ¿Por qué? Porque es por medio del Espíritu Santo que nosotros realmente podemos tomar decisiones con sabiduría. Es por medio del Espíritu Santo que nosotros realmente buscamos a Dios. Es por medio del Espíritu Santo que realmente nosotros sabemos qué hacer en cualquier situación. Es por medio del Espíritu Santo que nosotros realmente podemos sentir algo que todo el mundo quiere sentir, que todo el mundo quiere que le den y que todo el mundo quiere dar: el amor. Es por medio del Espíritu Santo y solo por el Espíritu Santo
que podemos tener fe, que podemos tener alegría, la verdadera alegría, esa alegría que no pasa, porque las alegrías, los gozos que nosotros hemos tenido son pasajeros. Hay veces que amanecemos muy animados y nos gustó mucho el desayuno y nos gustó mucho el saludo de la mañana, pero al momentico llega una mala noticia, nos ofenden, una llamada, llega la policía y nos regaña y se nos acabó el gozo. Y se nos acabó el gozo. ¿Por qué? Porque ese gozo es el gozo que produce el mundo. Pero hay algo que viene de lo alto y que no lo puede arrebatar nadie cuando tenemos al Espíritu Santo. Y es el gozo que viene de Dios, es la paz que viene de Dios. En estos días tenemos un mensajero de lujo aquí en Colombia, que muchas personas le rinden pleitesía, es el Papa Francisco, y trae un mensaje de paz, un mensaje de reconciliación, pero es un mensaje que se queda en el hombre, es un mensaje que no trasciende. Y las personas ahora están muy emotivas porque realmente es un mensaje bonito, es un mensaje que de pronto atrae, pero igual se va el Papa y quedamos con nuestros problemas. Nos vuelven a ocurrir situaciones difíciles y se nos pierde la paz, porque la paz de nosotros está centrada en el mundo. ¿Qué nos dice la palabra? Tu paz tiene que ser centrada en Dios, y el único que da paz es Dios. ¿Y por medio de quién recibimos todas esas cosas? Por medio del Espíritu Santo. O sea que cuando la palabra dice que el Espíritu Santo vino sobre Jesús, eso no es simplemente para que nosotros lo tengamos ahí como historia, o para que lo tengamos simplemente como un relato. Es que la palabra de Dios nos lleva a que vayamos conociendo y entendiendo qué es lo que Dios tiene en verdad para cada uno de nosotros. Nada lo ganamos nosotros, seres humanos, creyentes, simplemente con que el Espíritu Santo hubiese llegado sobre el Señor Jesucristo. ¿Para qué nos sirve eso a nosotros? ¿Qué nos sirve a nosotros? Que también llegue a nosotros. ¿Qué es todo lo que el Señor Jesucristo está haciendo? Es una demostración de que lo que el Padre le da a Él, también nos lo da a nosotros. ¿Cierto que lo dice la palabra? Todo lo que hay, todo lo que tiene el Padre, me lo ha entregado a mí. Y todo lo que yo soy es por el Padre. Pero ¿qué dice el Señor Jesucristo? Y aquellos a quien yo quiera dárselos, también se los entrego. Y todo lo que el Padre le da al Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo lo puede entregar ¿a quién? A todo aquel que lo quiera recibir. Entonces, ¿qué es lo que busca, o lo que debemos buscar nosotros como creyentes? Recibir el regalo de Dios que viene por medio de Jesucristo. Y a veces nos quedamos simplemente en una faceta del Evangelio, y es que Jesucristo perdona mis pecados, Jesucristo es mi Salvador. Pero con el Señor Jesucristo viene lo que ahora llamamos un paquete completo. El mismo Señor Jesucristo nos dijo a todos, por medio de sus apóstoles: cuando yo me vaya, les voy a enviar a alguien que es importantísimo, el Consolador, el Ayudador, el que los convencerá a ustedes de todas las cosas, el que les enseñará la verdad, que es el Espíritu Santo. Entonces mire que todos estos textos tienen una finalidad: enseñarnos a nosotros que lo que predicamos es una verdad absoluta, es una verdad que se mueve, es una verdad que trae vida a nuestras vidas, porque lo que predicamos es algo más, muchísimo más grande que lo que vemos. Predicamos al Padre, al Hijo que vino y al Espíritu Santo. Amén. Entonces, mire, el Señor Jesucristo nos está diciendo: yo voy a tomar una decisión muy importante, voy a emprender un camino muy grande, el camino de la redención, el camino de la salvación. Es lo primero que voy a recibir del Padre, el Espíritu Santo.
¿Y cómo lo recibo? Cuando entro en obediencia, cuando hago que se cumpla toda justicia. Entonces el Señor Jesucristo entra en obediencia, nos dice a nosotros: ustedes quieren hacer algo importante en la vida, entren en obediencia, entren en obediencia. ¿Cuál es el primer acto de obediencia del creyente? Recibir a Cristo. ¿Cuál es el segundo acto del creyente en obediencia? Bautizarse. ¿Y qué sucede cuando hacemos esas cosas? Recibimos un regalo que no lo vemos, pero que es la verdad absoluta, la verdad más importante para nuestras vidas. Dios entra a comunicarse con nosotros por medio de su Espíritu Santo. Podemos ir a la palabra y la entendemos. ¿Cuál era la tarea que el Señor Jesucristo iba a emprender? La tarea de la salvación y de la redención. Lo primero que hizo fue recibir al Espíritu Santo por medio de la obediencia. Eso mismo lo dejó para cada uno de nosotros. Sean bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Hay algo que hoy estamos haciendo que también es obediencia a la palabra. A veces pensamos que la obediencia es simplemente renunciar al pecado y hacer ciertas cosas que tienen que ver con el culto, hacer oración de vez en cuando, pero hay unos actos que son fundamentales en la vida del creyente. Hoy estamos en ayuno, en ayuno, pero el ayuno debemos aprender, debemos entender qué significa el ayuno, porque si lo hacemos sin un entendimiento, sin un convencimiento, simplemente estamos practicando un acto religioso que a lo mejor no nos sirve para nada. Cuando nos congregamos sin saber para qué nos congregamos, estamos simplemente asistiendo a un acto religioso que no nos sirve para nada. Entonces, mucho tiempo podemos perder simplemente asistiendo a un lugar, a una iglesia o a otra, a escuchar cosas que no se van a quedar en nuestra vida y que no vamos a poner en práctica. La palabra de Dios es algo para poner en práctica, porque la palabra de Dios es algo, como dice Timoteo, es una espada de 3 filos. La palabra de Dios es viva y eficaz, entra hasta lo más profundo. ¿Cuándo realmente la dejamos entrar? Si no la dejamos entrar, no cumple ningún cometido. Entonces ahora viene un acto del Señor Jesucristo que lo comparamos con lo que nosotros estamos haciendo hoy, y es que el Señor Jesucristo es enviado al desierto. ¿Y por quién es enviado al desierto? Por el Espíritu Santo. Es decir, ya la vida del Señor Jesucristo está totalmente ligada al Espíritu Santo de Dios, y es el Espíritu Santo el que lo envía al desierto. ¿Y a qué va el Señor Jesucristo al desierto? A ayunar. Y nosotros hacemos ayunos esporádicos de 1 o 2 días, de una mañana. El Señor Jesucristo dice que ayunó 40 días y 40 noches. Eso es imposible para cualquier persona normal, quedarse 40 días y 40 noches sin comer nada. Es más, si hacemos... Hay personas que parece que han intentado hacer eso y han muerto. Hemos visto las huelgas de hambre que a veces hacen las personas para protestar contra algo. Y esas huelgas de hambre, cuando pasan de 20 o 25 días, hay que llevar a la persona urgentemente al hospital, porque está en riesgo de muerte. ¿Por qué el Señor Jesucristo aguantó sin ningún problema los 40 días y las 40 noches? Porque estaba bajo el poder del Espíritu Santo. Para nosotros es complicado, nosotros anhelamos el Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos muestra muchas cosas, pero nosotros no tenemos, al menos no se ha visto dentro del género humano, a no ser algunas personas como por ejemplo Moisés, que Moisés también ayunó 40 días, pero estaba en la presencia del Señor. Pero nosotros no tenemos
Además, no hay motivo para que nosotros ayunemos 40 días. El Señor no nos está pidiendo un ayuno de esa magnitud. ¿Por qué? Porque con todo lo de Dios hay un propósito. Si el Señor en algún momento quisiera tener un propósito con alguien de nosotros, con alguien de ustedes, para algo muy grande, lo pondría de pronto en un ayuno de 8 días, o de 20, o de 40 días. El Señor Jesucristo tuvo un ayuno con propósito. No lo hizo simplemente porque fue a demostrar, es que yo soy capaz de aguantarme 40 días sin comer. Eso era lo de menos. Él tenía en su mente y en su corazón una tarea. Entonces, ¿qué vamos aprendiendo aquí? ¿Para qué es un ayuno? Para prepararnos para una tarea. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí en la congregación? Nos estamos preparando para tareas y queremos involucrarlos a todos, porque cuando las congregaciones se centran en los pastores, las personas quedan como ruedas sueltas, y hemos luchado, y las personas que llevan más tiempo lo saben, que lo que queremos es involucrarlos a todos. Ya llevamos un año acá en la congregación y ahora queremos proyectarnos un poquito afuera repartiendo unos volantes que invitan a las personas a la iglesia, pero no queremos hacerlo simplemente como un esfuerzo particular de cada uno de nosotros, sino que lo ponemos delante de Dios para que cuando vayamos a repartir esos volanticos, cuando vayamos a hablarle a las personas afuera, vayamos acompañados del poder del Espíritu Santo y podamos enfrentar lo que se venga, sea bueno o sea malo, porque vendrán cosas muy buenas, pero también pueden venir cosas muy difíciles. Entonces entendemos que hay un propósito en el ayuno. Hay un propósito en el ayuno. En este ayuno hay un propósito, pero la palabra de Dios nos invita a todos a ayunar con un propósito. Pueden ayunar los jóvenes, pueden ayunar con un propósito. Las jovencitas pueden ayunar pidiéndole a Dios que les muestre cuál va a ser el hombre apropiado de su vida. Lo mismo los jóvenes, cuál va a ser la novia apropiada. Las personas pueden ayunar pidiéndole al Señor que les muestre cuál va a ser el trabajo apropiado, los matrimonios, qué es lo que yo debo hacer para estar bien con mi esposa, qué es lo que yo debo hacer para estar bien con mi esposo. Propósitos claros para mi vida, que se los presentamos a Dios y se los presentamos por medio de un ayuno. Miremos lo que le pasó al Señor Jesucristo en este ayuno. En primer lugar, ¿a dónde fue llevado? Al desierto. La palabra de Dios nos dice que los sitios más importantes para orar, para ayunar, son los lugares solos, los lugares apartados. ¿Qué lugar más quieto y más apartado para tener una comunión con el Señor que un desierto? ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que tu Padre que te dé en lo secreto te recompensará en público. O sea que algo que haces en secreto, algo que haces donde nadie te está viendo, pero en comunión con el Señor, es un motivo de bendición para que el Señor en cualquier momento te recompense con aquello que le estás pidiendo en medio de ese ayuno. Ahora, los ayunos no son para pedirle a Dios que no nos vengan las tentaciones. ¿Qué le pasó al Señor Jesucristo en medio de ese ayuno? Le vino la tentación. Pero ¿qué ocurrió también en medio de ese ayuno? El Señor está totalmente fortalecido. ¿En quién? En el Espíritu Santo. En el Espíritu Santo. Y aquí hay otra lección, porque cuando Él estaba en medio de esa dificultad, es decir, ya habían pasado los 40 días. Cuando pasaron los 40 días y las 40 noches, ¿qué le pasó al Señor Jesucristo? ¿Qué sintió?
sintió hambre. Y cuando uno siente la necesidad, cuando uno siente la flaqueza, ahí es donde viene el demonio a hacer su tarea, y el demonio no se hizo. Imaginémonos nosotros, si el Señor Jesucristo fue tentado, ¿qué no pasará con nosotros? Todos estamos sujetos a la tentación del demonio. ¿Y cuándo son más evidentes las tentaciones? Cuando estamos en dificultad. Cuando estamos en dificultad, cuando estamos en problemitas pequeños o grandes, viene la tentación del demonio. ¿Y a qué nos lleva el demonio? A distraernos, a llevarnos completamente al lado opuesto para que, si es posible, perdamos nuestra relación con el Señor y renunciemos a nuestra salvación. ¿Qué le dice el demonio al Señor Jesucristo? Si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Le está diciendo una verdad. Tú, como Hijo de Dios, puedes hacer que estas piedras se conviertan en pan. Y el Señor Jesucristo pudo haber escuchado esa tentación y decir: sí, efectivamente, yo soy el Hijo de Dios, que todo esto se convierta en pan y puedo tener el alimento. Pero el Señor Jesucristo siempre acudió a la palabra. ¿Qué le dice el Señor Jesucristo? Algo que ya conocía perfectamente el pueblo de Israel y que nosotros lo debemos conocer también. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hay otra tentación donde el diablo lo lleva a la parte alta del templo de la ciudad de Jerusalén. ¿Y qué le dice? Si eres el Hijo de Dios, lánzate de aquí, que vendrán los ángeles y te recibirán. Y el demonio inclusive le cita la palabra, le dice: mire lo que le dice el demonio: a sus ángeles mandarán acerca de ti, en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en una piedra. Uno puede decir: pero si es la palabra de Dios, ¿cómo el diablo está tentando a Jesús con la misma palabra de Dios? ¿Dónde encontramos estos dos versículos? En el Salmo 91, que el Salmo 91 es un salmo de absoluta protección para nosotros. ¿Qué nos dice la palabra de Dios en el Salmo 91? Que cuando nosotros estamos bajo el abrigo de Dios, cuando nosotros estamos bajo la cobertura de Dios, bajo la obediencia de Dios y bajo su autoridad, no temeremos mal alguno, porque Dios está con nosotros y enviará a sus ángeles para que nos cuide. Pero ¿qué le está diciendo el diablo? El diablo le está diciendo que eso lo logrará él, no porque está bajo obediencia, sino porque él es el Hijo de Dios. Nosotros no, y este es un error que cometemos muy frecuentemente. A veces decimos: como yo soy un hijo de Dios, como yo soy un príncipe, yo tengo derecho a la riqueza, yo tengo derecho al bienestar, yo tengo derecho a muchas cosas. Eso es una mentira del diablo. Eso es una mentira del diablo. El Señor lo que nos está diciendo: si ustedes me obedecen, si ustedes me siguen, yo los voy a proteger. No los voy a proteger porque sean mis hijos, sino que yo los voy a proteger porque ustedes me están buscando a mí. Mire que nosotros podemos tomar la palabra en forma equivocada y desafortunadamente muchas veces se tuerce la palabra de la forma que no es. Y finalmente le dice, otra vez lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adoras. ¿Qué le dice el Señor? Vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Solamente a Dios adoraremos, solamente a Dios serviremos. Eso nos tiene que servir para que quitemos nuestros ojos
de tanta persona que reclama en este mundo la gloria de Dios, tanta persona que quiere la honra, tanta persona que quiere la adoración, tanta persona que quiere la exaltación. Pero hay algo muy importante en todo este fondo, y es, en primer lugar, el Señor Jesucristo no fue solo, fue con el Espíritu Santo, con el Espíritu Santo. Nosotros a veces hablamos de guerra espiritual. ¿Qué es una guerra espiritual? Una guerra espiritual no es otra cosa sino yo enfrentarme al enemigo o a mis enemigos con el Espíritu Santo. ¿Qué es una guerra espiritual? Una guerra espiritual es una guerra de espíritu a espíritu. Como mi espíritu no está preparado para pelear esa guerra, entonces ¿con quién voy yo? Con el Espíritu Santo de Dios. Porque a veces enfrentamos la llamada guerra espiritual de otra manera, y es con nuestras propias palabras, con nuestra fortaleza de voz. El Señor Jesucristo lo que tuvo aquí fue una guerra espiritual. ¿Y cómo? ¿Y cómo la libró? Con el Espíritu Santo y la palabra, y la palabra, y la palabra. Eso es una guerra espiritual, eso es una respuesta espiritual, con la palabra de Dios. ¿Ustedes han visto? Yo creo que sí, porque ahora es muy frecuente ver las denominadas guerras espirituales. ¿Cómo se pelea ahora? Te reprendo en el nombre de Jesús, tú estás muerto, Satanás. Esas son cosas que no debiéramos nosotros ni por día pronunciar. Esas no son las guerras espirituales, esas son guerras del hombre. Esas son guerras del hombre, y en esas guerras tenemos la desventaja contra el poder de las tinieblas, porque la palabra dice que nuestra lucha es contra huestes de mucho poder. Y si hay mucho poder, entonces ¿con quién vamos? Con el Espíritu Santo de Dios. Pero el otro elemento fundamental es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios, hermanos. La invitación es a que no nos quedemos simplemente con lo que escuchamos aquí los domingos o de vez en cuando. Vamos a tratar de que todo el mundo tenga su Biblia, que en la casa tengan su Biblia. Leamos la palabra, porque si no conocemos la palabra, si no la leemos, ¿cuál va a ser nuestra herramienta? Porque los ataques se nos van a presentar. Conozcamos o no conozcamos la palabra. Entonces, es leer la palabra. Próximamente ya estamos también decididos, y ya ustedes lo saben, vamos a empezar aquí estudios básicos de la palabra de Dios, porque la idea es esa, armarnos con la palabra de Dios, con lo único que puede hacer que nuestras vidas cambien, con lo único que puede hacer que tengamos una armadura que sea inexpugnable para el enemigo, porque el enemigo cada vez está más feroz. Cada vez hay más dificultad, cada vez hay más pecado, cada vez hay más religiosidad. El domingo anterior veíamos la situación del hombre por el pecado del mundo. El pecado que tiene la humanidad, y el pecado que tiene la humanidad básicamente es un pecado de ceguera, es un pecado de egoísmo, es un pecado de negligencia. Y ese pecado, ¿qué es lo que hace en nuestras vidas? La destruye. A veces pensamos que somos muy fuertes porque estamos haciendo lo que nos da la gana. Y lo que no sabemos es que ese pecado lentamente nos está destruyendo. Pero no solo eso, sino que eso se convierte también en un enemigo violento para nosotros como creyentes. Nosotros, los mismos creyentes, a veces queremos volver a ese pecado anterior. Sabemos que el único que quita el pecado del mundo es Jesucristo, y por eso tenemos que conocer más de Él, cada día más de Él, y al conocer más de Él nos damos cuenta de pasitos que son fundamentales. El ayuno. ¿Por qué es importante entonces el ayuno? Es una herramienta espiritual, porque por medio del ayuno yo me acerco a Dios y Dios se acerca a mí. ¿Por qué? Porque el ayuno es un acto de obediencia si lo hacemos con las normas de la Biblia. Vamos a leer un pasaje aquí que está
en el mismo Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 16. Capítulo 6, versículo 16. Cuando ayunéis, no pongáis cara triste, como los hipócritas que desfiguran sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa, pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que está en lo secreto te recompensará en público. La palabra de Dios nos invita a ayunar. Nos invita a ayunar, pero ¿qué es un ayuno realmente? ¿Qué es un ayuno realmente? Un ayuno, y si el Señor está diciendo que es en lo secreto, entonces quiere decir que lo que hoy estamos haciendo aquí es un ayuno congregacional, pero que la mayoría de mi obediencia en ese aspecto debe ser afuera. Tú debes encontrar un tiempo, debes encontrar un lugar y un motivo para ayunar. Ahora, el ayuno no necesariamente es decir, yo me voy a quedar mediodía sin comer. El ayuno es más bien un tiempo de profunda reflexión con el Señor. Inclusive así estés comiendo. Te puedes abstener de otras cosas. ¿Qué es el ayuno en realidad? El ayuno en realidad es renunciar a alguna atracción que me ofrece el mundo para entrar en una comunión más estrecha con el Señor. ¿Qué cosas nos ofrece el mundo? El mundo nos atrae, por ejemplo, a ver televisión. El mundo nos invita a deleitarnos de una o de otra forma, no solamente en la comida, puede ser con un baile, puede ser con un paseo, puede ser con una música que me gusta. Entonces, todo, ¿con qué? Con la tecnología, con el internet, con todo ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué nos está diciendo la palabra? Debemos ayunar para entrar en comunión con el Señor. ¿Cuándo lo debemos hacer? En cualquier momento. El Señor nos dará un momento propicio. Señor, te voy a ofrecer hoy no voy a tratar de no ver televisión. Señor, hoy voy a poner mi celular aquí en este rinconcito. Tú sabes que me llama mucho la atención, pero voy a sacrificarme, voy a sacrificar mi egoísmo para tener una comunión más íntima contigo. Es decir, cada uno de nosotros sabe qué es lo que más le atrae, qué es lo que más le gusta. Decirle al Señor, voy a dejar esto por una hora, por media hora, por un día, por 10 días. Pero también con un motivo. Señor, tú me conoces, tú sabes qué es lo que hay en mí, tú sabes cuál es la necesidad que hay en mí. Yo quiero conocerte más, yo quiero que mi vida se llene de ti, yo quiero que tú me des sabiduría, yo quiero que me ayudes a organizar mi casa, yo quiero que me ayudes a obedecerle a mi papá o a mi mamá, yo quiero que me des sabiduría para responder en mis tareas, en mi trabajo, en mi estudio. Pero que todo sea, Señor, guiado por ti. Yo quiero, Señor, que tú me muestres qué es lo que el mundo, qué es lo que debo rechazar del mundo, qué es lo que debo recibir. Un ayuno con un motivo. Pero hermanos, que esto no se quede hoy aquí simplemente en una predicación. Que lo pongamos en práctica. Así como oramos, la oración es permanente, podemos pensar en un ayuno una vez al mes. Una vez cada 15 días. Pero si ustedes realmente escuchan la palabra y ven el fondo de esta palabra, el ayuno es una bendición muy grande. El ayuno es una bendición. El ayuno nos ayuda a vivir realmente como siervos de Dios. Vamos a mirar aquí unos pasajes. Hechos 13:4.
Vamos a ver qué pasó en Hechos 13:4. Dice la palabra de Dios: ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron lo que estamos mirando, no sé realmente, aquí no habla del ayuno de esa cita. Lo que estamos mirando es que muchas de las decisiones que hicieron los discípulos en el libro de Hechos, cuando fundaron iglesias y cuando iban a visitar la obra que Dios estaba haciendo en esas iglesias, antes de tomar esa decisión de visitar las iglesias, pedían la ayuda del Espíritu Santo y ayunaban. Pedían la ayuda del Espíritu Santo y ayunaban. Hermanos, nosotros como creyentes no echemos esto en saco roto. Nuestra vida depende del Señor, pero el Señor lo que hace con cada uno de nosotros es instruirnos para que tomemos las herramientas que Él nos da para que recibamos su bendición a plenitud. El ayuno, otra cosa que tenemos que aprender es que el ayuno no es un sacrificio, no es un sacrificio nuestro, ¿sí? Porque si decimos que voy a ayunar porque Dios de pronto ve ese sacrificio y me tiene en cuenta, no tiene sentido. El ayuno es simplemente renunciar libremente a algo que me llama la atención para tener algo más importante, que es la comunión con Dios. Los sacrificios no están dados para nosotros. La palabra de Dios no nos manda a sacrificarnos, la palabra de Dios no nos manda a hacer cosas que sean molestas para nosotras, no nos dice que nos flagelemos, no nos dice que tenemos que pagar una promesa, ir de rodillas ante una imagen. No, el Señor nos dice, hay algo que está disponible para ustedes. Si ustedes lo toman con alegría, es bendición. Y una de esas herramientas es el ayuno. ¿Hay alguna pregunta acerca de lo que estamos predicando hoy? ¿O creemos y aceptamos que Dios tiene muchas bendiciones para nosotros por medio de la obediencia? Mire que en este momento no estamos hablando de pecado, estamos hablando de cosas, elementos que Dios nos da, que siendo obedecidos alcanzaremos mucha bendición. Amén.